Damas y caballeros, para este relato les pido un poco de discreción. Puede que haya detalles de lo que se cuente que, si bien nunca voy a ser gráfico con esto, aún así la imaginación puede que nos brinde un desagrado, principalmente si estamos comiendo. No seré gráfico, pero escuchemos con precaución. Por supuesto que el terror tiene un montón de formas. Se los he mencionado en muchas ocasiones. Tiene muchos colores, viene de distintas fuentes, de muchos contextos. Pero, ¿qué me diría usted si en esta ocasión le cuento algo que nos hace transportarnos a un lugar, a unos hechos que es difícil identificar qué diablos pasó? Si eso tuvo que ver con lo paranormal, si es más con gente viva o una mezcla de ambas. Mejor escuchemos lo primero y ya nos contarán ustedes, ¿le parece? Así que aprovechando que estamos por aquí, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos con Luis Cuevas, quien esta noche nos cuenta esto. Sinceramente, yo nunca he sido una persona apegada al tema de fantasmas y todo eso. No es que no crea, es solo que a lo mejor crecí alejado de historias, relatos. A mí nunca me había pasado nada raro que me hiciera voltear a ver esos temas. Sin embargo, escuchando este canal, una experiencia en particular, me hizo recordar algo que no tiene quizás mucho que ver y a lo mejor algo hubo en ese relato que escuché, que detonó en mí un recuerdo que hace muchos años me pasó. No tengo muy clara la fecha, quizás habrá sido en el 97, 98, que aquí en Argentina, al norte, donde vivo aún, hablaba con mi suegro una tarde, de trabajos, empleos, recién había salido de uno que simplemente no era nada bueno. Mucho tiempo, mucho esfuerzo y poca paga. Y ahí fue que él me decía que debía aprovechar una opción que me ofrecía, un puesto que también podía llegar a ser un poco pesado, pero en contraste con mi trabajo anterior era buena la paga. Me decía que conocía a la familia encima, mucho, que eran buenas personas y que si él me recomendaba con ellos se encantarían porque confiaban mucho en él, que mi suegro no podía tomar ese trabajo en ese momento por otros pendientes, pero que lo pensara y le avisara al día siguiente como mucho, ya que era un trabajo urgente. Yo le respondí que sí, que aceptaba, que no lo iba a hacer quedar mal y que preguntara si de pura casualidad podía llevar a Sandra, mi en aquel entonces novia, ahora esposa, que no quería estar solo por allá. Mi suegro me contestó que claro que podía llevármela, que podía servirnos para irnos ideando cómo sería vivir completamente solos, ya que esperábamos a nuestra primera hija y estábamos en planes de independizarnos por completo de mis suegros. Entonces me dijo que no había problema, que los dueños accederían y ya les había sugerido igualmente esto mi suegro. Yo viví siempre en San Miguel de Tucumán, pero al conocerla, formalizar un poco más la relación, ahora esperábamos a nuestra primera hija. No tuve problema en mudarme a casa de mis suegros, quienes vivían a las afueras, al norte, en Burrucayú, que en ese tiempo era apenas un pueblo. El trabajo del que me hablaba mi suegro era de casero, el cual consiste en cuidar una casa, mayormente perteneciente a una familia que por cualquier motivo deben dejarla sola por un tiempo y para ello contratan a alguien de confianza para que la cuide. Y por supuesto, el tema no es solo dormir y cuidar que nadie más entre, sino que también debía ocuparme del mantenimiento de todo, lo cual en este caso también incluía atender a los animales que tenía la familia. Justamente ese fue el caso, y a eso se refería mi suegro cuando me decía que podía ser pesado. Y si era algo completamente distinto para mí. Había estudiado para ser abogado y trabajé un tiempo en un despacho, que pues como les dije, no terminó bien. Más que nada por el dueño, quien no supo hacer muchas cosas, un montón de detalles que lo llevó a terminar muy mal.
Y bueno, ahora estaba en un trabajo muy distinto para mí. Y en eso estaba pensando, ya en casa, cuando Sandra me preguntó, ya a solas, si estaba seguro de haber aceptado ese trabajo, diciéndome también que era buena gente esa familia, la de la hacienda. Sería una hacienda la que cuidaría. Le dije que no se preocupara, que si bien nunca fui una persona de campo, aprendía rápido. Aparte, no podía negar ningún trabajo, menos si pagaban así de bien, por todos los gastos que se nos venían encima. Sinceramente, ninguno de los dos imaginamos qué nos iba a pasar estando allá. Quedé muy impresionado cuando esa mañana llegamos al lugar aún más al norte, alejado de todo, pero cerca de un pueblito pequeño. Eso no era una simple hacienda, era un terreno enorme. Y no eran 5 cerdos y 5 gallinas como pensé, eran como 30 de ambas especies. Todo alrededor era muy bonito, el paisaje, el olor, incluso animal. Era feo en ratos, pero tenía su toque, fresco aún así. Por fortuna todo el terreno estaba cercado, lo que me servía de apoyo si en algún momento alguno de los animales se me saliera de los corrales. Por otro lado, en la casa teníamos todo lo necesario. Incluso el dueño, al que por cierto yo no conocía, dejó mucha comida, despensa, cuando supo que Sandra y yo iríamos. Nos decía mi suegro que así de atento era él. Buenos días, así que ustedes serán los caseros. Qué suerte tienen, este lugar es hermoso. Escuchamos a una voz decir esto cuando Sandra y yo estábamos viendo todo por ahí, el paisaje y demás. Ambos volteamos al instante a mirar y se trataba de un hombre ya mayor, quien sonriendo nos dejó ver que no tenía dientes ya. Tenía una barba grande y bigote y caminaba hacia nosotros, al límite del terreno por un camino hecho de tierra. Yo vivo por aquí cerca, allá. Si se van por el monte, a los pocos metros hay un sendero que los lleva hasta mi casa. Cualquier cosa que necesiten me lo pueden decir. De todas formas, de seguro nos veremos muy seguido. Paso por aquí a menudo. Nos dijo, luego de que nosotros le respondimos el saludo. Se veía amable. Cuando giré para mirar hacia la dirección que él nos señaló con su dedo, vi puro monte. Pero me imaginé que, tal como lo dijo, más adelante estaría ese sendero. Regresando la mirada hacia él, para agradecerle por su hospitalidad, quedé muy asombrado al ver una actitud bien diferente a como sonaba, como si hubiera cambiado de un segundo a otro. Este hombre mantenía sus ojos fijos en Sandra y movía bien extraña la boca, la lengua. Repulsivo completamente este señor. Por obvias razones, esto me cayó pésimo, y al ver que Sandra estaba bastante incómoda, me puse de pie y me acerqué a él, de tal manera que me paré al frente, bloqueándole la vista de Sandra, para que ya no la pudiera ver. Fue apenas ahí, cuando lo vi mejor, ya de cerca. Ese hombre, aparte de esa actitud tan horrible, apestaba muy feo. Se los juro, como una persona o un animal, no sé, sin vida. La camisa que estaba usando no era oscura como pensé. Era pura mugre lo que tenía. La barba, el bigote, todo estaba lleno de pura tierra. Apenas le podía ver los cabellos que estaban igual de sucios por una gorra toda percudida. Le di las gracias de nuevo y en tanto veía estos detalles, él ahora me veía a mí, fijamente. Soltó una carcajada, se dio la media vuelta y se fue, caminando, por esa dirección que nos apuntó. Son los Ordóñez. Todos en el pueblo los conocen, aunque no tanto, nadie sabe de dónde vinieron. Pero de la nada un día aparecieron aquí. Las personas tratan de evitarlos, no solo por el aspecto y el olor que tienen,
sino también por cómo son, bien raros, me dijo Sandra, cuando ya estábamos adentro de la casa, que esto se lo había contado su papá. Yo también le pregunté si el resto de la familia eran igual a ese señor, así, en todo. Ella me respondió que sí, que no sabía cómo explicarme que ella solo había visto pasar a el señor y a su esposa. No iba mucho, que lo que sabía era por parte de mi suegro, de que eran gente muy extraña, locos a lo mejor. Ya mejor preferí cambiar de tema. Recién habíamos llegado y debía prepararme para la mañana siguiente, ya que comenzaría con la parte pesada del trabajo. El resto de la mañana del día siguiente, ya cuando estábamos instalados, en la tarde limpiamos toda la casa y en la noche nos pusimos a preparar la cena. Estábamos en eso cuando, en un abrir y cerrar de ojos, la paz que teníamos Sandra y yo se cayó. Escuchamos un grito fuerte, como el que haría alguien que quiere asustar a una persona, así repentino, fuera de la hacienda. Luego le siguieron risas combinándose con los chillidos de los cerdos. Le pedí a Sandra que se quedara dentro. Salí y vi a los cerdos corriendo por todos lados. La puerta del corral estaba abierta. Tal como les expliqué, gracias a la cerca que cubría todo el terreno, estos no pudieron escaparse hacia el monte, pero Sandra tuvo que salir de la casa para ayudarme a encerrarlos de nuevo. Ni el grito ni las risas volvieron a escucharse. Estos cesaron apenas yo salí de la casa para ver qué pasaba. Sin lugar a dudas había sido ese señor, lo escuchamos. Pero no podía hacer nada, sin alguna prueba no lo habíamos visto. Sin embargo, estaba seguro. Poco a poco nuestra estancia allá, el trabajo a fin de cuentas, comenzaba a ser todo lo contrario a tranquilo. A veces durante la madrugada, escuchábamos cómo arrojaban piedras en los techos de láminas para despertarnos. Esto pasó varias veces. Me asomaba por la ventana y no veía a nadie. No escuchábamos nada más. O si no, directamente golpeaban la puerta para que nos levantáramos. No sé cómo le hacían, pero se las ingeniaban para que no los viéramos. Por más que salía rápido y veía hacia todas partes, nunca había nadie. Y sí, ese señor decía la verdad. Durante el día pasaba seguido por el camino de tierra, yendo hacia el pueblo, viendo la casa. Afortunadamente, Sandra se quedaba en un ángulo donde él no la podía ver. Ella me pedía que no le dijera nada, porque a mí me sobraban razones para reclamarle, pues no sabíamos de lo que esos locos eran capaces de hacer. El trabajo era solo por un mes, y no podíamos darnos el gusto de abandonarlo, ya que perderíamos ese dinero. Nos conformábamos con que no nos hicieran daño, y para ello, Sandra estaba casi todo el tiempo dentro de la casa, o afuera, pero oculta, en un rincón donde no daba vista hacia ese camino. Y yo siempre me apresuraba con la atención a los animales. Ya habíamos pasado 3 semanas aguantando esos eventos, de no poder dormir bien, que gracias a Dios llegaban solamente hasta eso. Cuando una mañana me levanté para comenzar con el trabajo de todos los días, y me pasó algo muy feo. Sucede que cuando estaba en el corral de las gallinas, no sé en qué momento aparecieron. Yo los vi de repente dándome un buen susto. Eran 2, un adolescente de unos 15 años a lo mucho, y el otro apenas llegaba a los 9 quizás. Estaban sentados al otro lado de la cerca, justo enfrente de donde me encontraba yo. Ambos no tenían ropa, vestían apenas con unos calzoncillos y listo, descalzos. Igual que el señor, estaban completamente sucios. Me quedé con un sentimiento bien extraño al verlos,
y ellos me estaban viendo fijamente, llenos de tierra, sonriéndome, y vi cuando el más pequeño volteó y tomó algo que tenía a sus espaldas. Era una gallina y estaba con vida. Podía ver cómo se movía y trataba de escapar de estos niños. Él se la dio al adolescente y la empezó a morder, seguido de muchas cosas que no quiero describir. Fue grotesco. No creía lo que estaba viendo, lo que estaban haciendo. Llegué a pensar incluso que la gallina de alguna manera era de mentiras, falsa, y solo me querían jugar una broma muy pesada, de un pésimo gusto. Decir que sentí asco es poco. Para cuando me di cuenta ya los dos estaban comiendo, ahí sentados viéndome, llenos de plumas y mugre. Les juro que en ese momento sentí terror, pánico. Ni siquiera me puse a pensar si esa gallina nos pertenecía o no. Eso fue mi error por no revisar bien, pero estaba congelado. El punto es que apenas me pude mover, aseguré las gallinas, me di la vuelta y entré. Sandra se espantó al verme así, pero no quise decirle nada. Le pedí que no saliera. Sin embargo, alcanzó a asomarse por una de las ventanas y desde ahí los vio. Me dijo que esos dos la estaban viendo, la miraban burlándose, como si supieran desde esa distancia que ella los estaba observando desde la ventana. Imagínense nada más, nosotros no sabíamos qué hacer. No sabíamos si en cualquier momento esas personas entrarían y nos harían daño. La verdad es que ya no veíamos qué los podría detener. Incluso esos adolescentes, niños apenas para mí, estaban haciendo cosas extrañas, a propósito, para asustarnos. El tema de la gallina. Aún así aguantamos. Decidimos solo cerrar bien todo. Una vez que el último día que estaríamos ahí, cuando terminé todo el trabajo, no conté a las gallinas, pero estaba seguro que había sido una del corral. Al día siguiente llegaría el dueño. Le contaríamos todo y nosotros ya teníamos desde antes todas nuestras cosas empacadas. Ya queríamos irnos. La medianoche de ese último día que parecía iría todo tranquilo. Cuando estábamos dormidos, nos despertaron un montón de ruidos. Eran risas, gritos, carcajadas, voces de muchas personas, no tan lejos de nuestra ventana. Me levanté rápido para asomarme, moví la cortina y no sé en qué momento armaron todo lo que vi. En el terreno de la hacienda, adentro, muy cerca de los corrales, habían al menos unas 15 personas. Niños, adolescentes, adultos mayores, corriendo, gritando, haciendo un escándalo alrededor de 3 fogatas, adentro de la hacienda, se los repito. Había solo un teléfono en la casa con el que no aguanté, y comencé a llamar a mi suegro, a la policía, intentando más bien, porque el teléfono no servía, no salían las llamadas. No lo habíamos usado como para saber si era cosa de esa noche o simplemente no tenía servicio. Estábamos muy asustados porque también escuchábamos a los animalitos muy alborotados. Claramente algo les estaban haciendo también. Sin embargo, eran demasiadas personas como para salir y enfrentar a todos, correrlos. Estaban locos y no iba a arriesgar a Sandra. Ella, con justa razón, entró en estado de pánico. La tuve que llevar a la habitación que estábamos ocupando y ahí nos quedamos encerrados toda la noche, a oscuras, sin hacer ni un solo sonido. Nosotros no dormimos. Esa gente estuvo haciendo su escándalo toda la noche. Veíamos a través de las cortinas el fuego de las fogatas. No dejamos de escuchar a los animales chillando hasta que amaneció. Y ahí, de un segundo para otro, todo se quedó en silencio.
Quizás no me crean lo que les voy a contar, pero cuando salí a revisar el desastre que sabía que habían dejado, no había absolutamente nada, ni siquiera rastros de las fogatas que vimos ardiendo, con llamaradas altísimas. Y en algún momento, sí, creí que por alguna razón los dos nos habíamos imaginado eso, aunque no tuviera sentido. Sin embargo, era muy notorio ahora que sí nos faltaban muchos animales. Fue Sandra quien recibió al dueño, o mejor dicho, a la familia, una pareja acompañada por 3 jóvenes que eran sus hijos. Lo extraño de todo esto es que el hombre no preguntó absolutamente nada. Luego de presentarnos, agradecernos, nos entregó el dinero y le contamos al señor aparte, para que nadie más escuchara todo lo que nos había pasado, más que nada por los animales. Él solamente suspiró y nos invitó a que usáramos el mismo auto en el que ellos llegaron, para que así nos fuéramos a casa y se lo dejáramos a mi suegro. Él se lo daría luego. No nos dijo nada más, solo que no nos detuviéramos y nos cuidáramos mucho. La familia de Sandra quedó igual de impresionada cuando les contamos todo lo que nos pasó, en especial mi suegro, quien me regañó por habernos quedado ahí a pesar de todo. Aunque aquí viene algo más extraño todavía. Y es que cuando escucharon lo que les contamos, a todos en la familia de Sandra, se les hizo extraño el oír sobre las tantas personas que vimos esa última noche. Ellos nos contaron que esos 2 ancianos, sí, tuvieron familia, pero hace mucho tiempo. Los habían visto también de vez en cuando, las veces que iban al pueblo y sabían sobre ellos por los demás vecinos. Sin embargo, ya desde hace muchos años, la familia de esa gente había fallecido. Solo eran la señora, el señor que veíamos pasar que nos habló, y su nieto, un niño pequeño. Fuera de ellos ya no vivía nadie más de esa familia. Mi suegro solo me dijo que el dueño ya le había dicho que siempre ignorara a esa gente, si los veía de pronto pasar por ahí. Él nunca hablaba más de eso, solo le recomendaba que no les hiciera caso. La verdad es que nunca supe qué pensar. No sabía qué había pasado. Mi suegro decía que quizás a quienes vimos eran los familiares difuntos de esas personas. ¿Qué hacían ahí? No lo sé. No tengo idea siquiera si eso tenía sentido. Pero al haber estado ahí, al ver lo que hacía esa familia, no me sorprendería. Hay detalles que claro que tuvimos que omitir por lo gráfico del asunto, pero lo que escuchamos son cosas que quizás nos lleven a pensar que solo eran una familia de personas que tal vez buscaban perturbar a los demás, a quien nos contó esto. Pero por otro lado, ¿cuál sería su motivo en sí? ¿Qué ganarían con eso? ¿Qué buscaban hacerles o quiénes eran las demás personas? ¿Qué hubiera pasado si se les llegaba a reclamar en la última noche, al salir con toda esa gente? Muchas preguntas y sinceramente creo que existen cosas a lo mejor en una línea delgada entre lo paranormal y lo de este plano. Y cuéntenos, ¿qué piensa? Sería un gusto leerlos. Damas y caballeros, recuerden que tenemos disponibles 2 grupos, en WhatsApp y en Facebook. Compártanos por allá sus historias, dudas de algunos temas, material paranormal. Es siempre para mí un gusto estar en contacto por allá con ustedes también. Los enlaces los tendrá en el primer comentario, no lo olvide, y las cuentas de Instagram del canal y de su servidor, así como el correo electrónico. A cualquier medio puede enviarme si usted ha vivido alguna experiencia paranormal, aterradora. Puede ser escrito o por mensaje de audio. Será un placer conocer su historia. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor,
apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.